¿Es Estados Unidos más seguro que México? ¿Es necesario politizar el tema de la seguridad entre Estados Unidos y México? Muy bien, señores, bienvenidos. Mi nombre es Roberto Viajero y me encuentro actualmente en Egipto, justo en las previas al mes más sagrado del mundo musulmán, que es el Ramadán. Y voy a hablar acerca del tema de la seguridad en México y en Estados Unidos. Yo conozco ambos países, he pasado temporadas largas en ambos países y voy a hablar principalmente de mi experiencia. Muchas personas en Latinoamérica creen de que Estados Unidos es un país bastante más seguro que México. En general, no solamente México, sino que Latinoamérica. Lo que sí le voy a pedir disculpas es los ruidos. En Egipto es un lugar muy ruidoso, así que le pido disculpas por ese tema, es inevitable. Mucha gente cree que Estados Unidos es bastante más seguro que México y en el promedio que Latinoamérica. Y hay un tema muy importante aquí. Yo no conozco ningún otro país en el mundo donde las personas, los ciudadanos, se tengan que preocupar tanto por sus hijos cuando los mandan a un colegio, sea público o privado, como lo es en Estados Unidos. En Estados Unidos, como muy bien sabemos, hay un gran riesgo, vamos a decir así, un gran riesgo de que un adolescente, principalmente adolescente o un joven, entre a un colegio con un arma, en muchos casos es con metralletas, y asesine a profesores y a estudiantes, a compañeros, amigos de su colegio. Que es algo que, hay que decirlo, le guste o no le guste a la mayor cantidad de gente, en Latinoamérica no ocurre. Nunca ha ocurrido y esperemos, porque así va a ser, que nunca ocurra tampoco. Que es probablemente uno de los problemas de mayor inseguridad en Estados Unidos. Que es la seguridad de niños, de jóvenes indefensos. Y hecha, digamos, rota esa seguridad por un mismo niño, por un mismo joven, lo cual se convierte en una forma muy difícil de poder combatir. De hecho, el país más poderoso del mundo, el país más rico del mundo, hasta ahora no lo puede solucionar. Es más, creo yo que a veces da la sensación como que en cada año es peor y aumenta. Por más que ellos traten o intenten de controlar, poner seguridad en los colegios, arcos de seguridad, rayos X y una serie de cosas. No pueden hacer esto porque es un tema que se escapa de la acción del gobierno, sabiendo que ellos tienen una ley constitucional que permite que cualquier persona pueda utilizar armas por su constitución, en teoría, para defensa propia, cuando bien sabemos que en muchos casos, sobre todo estos casos muy injustos, se convierte en un acto no de defensa, sino de ataque. Ahora bien, el caso específico de México y Latinoamérica, la inseguridad que existe, la violencia que existe, no es provocada por una constitución, no es provocada por una ley, no es provocada por una forma de gobierno. Lamentablemente, la inseguridad en Latinoamérica y en México en particular tiene que ver principalmente con la falta de oportunidades de la población. Hace unos muchos años, la violencia era mucho menor en Latinoamérica. Siempre ha habido violencia y han habido países probablemente más violentos que otros. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, conforme las economías no se han ido insertando al sistema global, ha habido en algunos países, y en este caso en particular en México, mucho más violencia, mucho más gente joven que por temas políticos, por temas económicos y también por un poco de temas sociales, no se pueden insertar al mercado laboral. Hay un tema que es muy importante entenderlo para poder saber un poco por qué hay tanta violencia en algunos países. No sé si es un tema de nosotros, de nuestra cultura latina, nuestra cultura hispana en América, que hay un gran porcentaje de personas que le gusta lo fácil. Le gusta poder ser rico rápidamente en su vida, fácil. No están viendo que para poderse enriquecer tiene que haber no solamente mucho trabajo, mucha dedicación, sino también hasta cierto punto es un tema de generación en generación. Muchos padres
tienen que esforzarse para que sus hijos tengan una mejor vida que ellos. Y es algo que se entendía, yo creo que en Latinoamérica hace unas generaciones, pero ahora se está cambiando ese tema, no se está entendiendo. Y es ahí precisamente donde me parece muy criticable politizar este tema de la seguridad, comparándola un país como México con Estados Unidos. Estados Unidos, no solamente sabemos, sino que es una realidad, es la tierra de las oportunidades, principalmente por su libertad. No existe otro país para un ciudadano que viva en ese país donde pueda ejercer, digamos, una mejor vida. Estamos hablando en el tema principalmente económico, ¿no? Tienen una economía libre. De hecho, no es muy complicado entender eso por la cantidad de migrantes de todas partes del mundo, absolutamente de todas partes del mundo, que van a Estados Unidos a cumplir el sueño americano. El porcentaje de gente que no cumple ese sueño americano y que regresa a sus países es mínimo, es muy pequeño en comparación de los que sí, llegando. Inclusive mucha gente que llega sin documentos, sin ningún tipo de visa ni nada, llegan de ilegales, pasan muchos años ilegales y conforme pasa el tiempo, algunos, otros no se solucionan su tema de legal, solucionan este tema legal y hacen no solamente su economía mejor, crecer y vivir mejor, sino que sus hijos, al que probablemente ya nacieron en Estados Unidos, tengan, digamos, mucho más oportunidades. Y es ahí donde viene la crítica de que cómo es posible que un gobierno, en este caso el gobierno de México, politice este tema, cuando bien sabemos que la seguridad en América Latina puede ser mejorada mucho, dándole oportunidades a las nuevas generaciones. Yo no creo que la gente que ya esté sumida en la delincuencia, en el narcotráfico, en la violencia de esta manera, vaya a cambiar, como por ejemplo, dice el presidente de Colombia, Petro, que va a tratar de darles un sueldo a las personas que delinquen con la condición de que entren a estudiar. Eso no va a funcionar nunca, es imposible. Eso no va a funcionar. Lamentablemente, y hay que, bueno, al menos eso es como yo pienso, lo que sí funciona cuando ya hay personas que delinquen, cuando ya hay personas que están metidas en el tema del narcotráfico, que están metidas en el tema de la violencia, es la receta que está hasta ese momento aplicando El Salvador con Nayib Bukele, que es mano dura a los que ya cometen estos actos. Pero yo creo que lo que se tiene que hacer en Latinoamérica, aparte de esto, cuando ya tienes un sistema, una sociedad, digamos, demasiado violenta, una sociedad demasiado corrompida por la violencia, es la mano dura. Pero politizar esto es el tema que es triste, ¿no? A mí me parece súper triste e injusto que politicen y traten de ganar votos de esta manera, cuando lo que debería hacerse, en lugar de politizar ese enfrentamiento entre quién es más violento que el otro, es lo que se debería hacer es libertad económica. Libertad en el país para que más gente se pueda insertar al sistema económico, pueda tener una mejor vida, mejor calidad de vida, y a sus hijos, a las nuevas generaciones, enseñarles que el camino correcto para vivir mejor no es simplemente tener más plata, no es una cuestión de cantidad, no es una cuestión de cantidad, sino una cuestión de calidad. Y es ahí donde entra mi crítica. ¿Cómo es posible que un país que te podría tener, mejor dicho, que puede tener más posibilidades de trabajo, más posibilidades de mejorar la calidad de vida, esté comparándose con otro país que se sabe que constitucionalmente es un país bastante, que es el caso de Estados Unidos, que es un país bastante más violento que nuestros países? A mí me parece súper ocioso hacer esa comparación. Yo le tengo me parece que es un poco más como el sentido patriótico, ¿no?, que saca esa persona, porque como bien sabemos, México tiene frontera, ha tenido conflictos bélicos históricos con Estados Unidos. Entonces, claro, es muy fácil decir México es más seguro porque en México no pasa la violencia del tipo que yo le mencionaba hace un rato, que entra un niño a un colegio y mata a personas en el colegio. Es mucho más factible que eso vaya a pasar en Estados Unidos que en México. Y es ahí donde me parece que es de muy mal gusto politizar este tema. Yo creo que el mensaje debería ser más oportunidades para las personas. Yo creo que el mensaje debería ser pacificar el país a través de oportunidades, a través de no solamente más oportunidades para estudiar, para culturizarse, para aprender nuevas formas, sino para trabajar. De hecho,
y eso nadie lo puede negar, ni los mayores opositores del actual gobierno de México, que en México sí se están abriendo nuevas plazas laborales. De hecho, hace poco hemos visto que una de las compañías más reconocidas en el mundo entero de construcción de autos eléctricos se va a instalar. He escuchado también, he leído que muchas empresas de diferentes partes de Asia van a ir a México a instalar nuevas empresas y nuevas compañías para contratar más personal, para que de esa manera la gente se inserte a la vida laboral y deje la posibilidad, que es una posibilidad, de ganar dinero, de generar dinero a través de la delincuencia y por supuesto también del narcotráfico. Aunque el tema del narcotráfico yo creo que es un poquito más complicado, es distinto, no es mucho más fuerte. Pero al menos el tema de la violencia, el hecho de que tú salgas en Latinoamérica y te roben un celular, el hecho de que salgas, dejes estacionado tu auto en una parte y te roben las llantas, el hecho de que las casas están inseguras, eso, como muy bien sabemos todos los latinoamericanos, no es un tema político, eso es un tema social. En este país no existe un solo mercado que yo sepa donde compren cosas robadas. En Latinoamérica sí. Y ahí es cuando entra a tallar nuestra responsabilidad. Ya no es un tema del gobierno, ya no es un tema de los políticos de turno, los candidatos, los presidentes, no. Quienes fomentamos, vamos a decir así, yo nunca he comprado nada robado, pero quienes fomentamos eso somos los mismos ciudadanos de cada uno de estos países que por beneficio propio, sin importar la sociedad, por beneficio propio queremos comprar un producto más barato y no nos interesa que sea robado. Ahí es donde debería de entrar el gobierno, y no para instruirnos que no lo hagamos, sino para, digamos, controlar, manejar, arrestar, meter preso a las personas que venden estos productos. A los que roban, también, por supuesto, lo debería hacer, claro, evidente, pero creo yo que es mucho más fácil ir y en los lugares donde se está vendiendo objetos robados, decomisarlos, pedir facturas y hacer todo ese tema. Eso lo hace la policía de nuestros países, eso lo hacen los gobiernos de nuestros países, o al contrario, la policía es tanto más corrupta como los rateros, tanto más corrupta como los delincuentes, que con un cupo que le pagan, con una mordida que le pagan, con una coima que le pagan, los traficantes de objetos robados se quedan tranquilos, se quedan felices, no pasa nada. Y eso hace que en lugar de controlar el robo, controlar la seguridad, hacer que nuestros países sean más tranquilos, menos violentos, aumente. Así es que en parte la solución está en nuestras manos y no en el gobierno de turno que te vaya a prometer una cosa o la otra. Eso es un cuento. Lo que ellos están buscando simplemente son votos para ellos seguir manteniéndose en el poder a costa de nuestro voto. ¿Se lo vas a permitir? Si quieres realmente cambiar la seguridad en México, si quieres cambiar realmente la seguridad en tu país, en Latinoamérica, no compres robado. Porque al comprar robado, lo principal y lo único que fomentas es que haya más gente dedicada a robarte a ti mismo. Y dejemos ya de politizar el tema de la seguridad y mucho menos compararnos con otros países, que cada país tiene su propio estilo de violencia, que va a depender principalmente de su cultura, su religión, como en este caso, y su sociedad. Muy bien, saludos, y yo me despido como me despido en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.